Profesor, ¿se ha podido constatar la realidad de algún hecho paranormal en Prado Nuevo? Yo no tengo noticia de ninguno. Tampoco he intentado, por ejemplo, realizar psicofonías. La verdad es que a poco de haberme entrevistado con Amparo, la supuesta vidente, el asunto del Escorial dejó de interesarme por completo. Es decir, que el poco interés inicial que tuve enseguida desapareció. También tengo que decir que el hecho de que yo, por ejemplo, u otra persona hubiese realizado alguna experiencia psicofónica con resultado positivo, eso no quiere decir que en aquel lugar hubiese una fenomenología paranormal vinculada al mismo. Yo, por ejemplo, tengo psicofonías, algunas realmente impresionantes, realizadas en mi casa, en donde afortunadamente jamás ha habido ningún otro fenómeno paranormal. Profesor, los seguidores de la vidente Amparo Cuevas hablan de éxtasis místico. Esto habría quizá que puntualizarlo muy bien, ¿no? Me parece estupendamente, porque usted ha señalado algo que yo considero totalmente inadecuado a lo que se observa en Amparo. El éxtasis místico hay que reservarlo precisamente en determinados estados de ánimo que se producen en un contexto sobrenatural. En el éxtasis, la persona se encuentra como aislada por completo de su entorno. Cuando regresa dice que ha tenido unos estados de ánimo de enorme felicidad. Está absorta cuando se encuentra en esa situación, como en otro mundo. Y nada de esto vemos en Amparo. Vemos en ese estado de ánimo que se produce en ocasiones en Amparo. Por otro lado, hay que subrayar que en los éxtasis místicos, jamás, nunca la persona que se encontraba en esa situación hablaba y luego decía que lo que había comunicado era lo que un ser del más allá había estado hablando, tomando, por decirlo así, prestado de ella los órganos de fonación. Eso nunca. Eso nunca. En ningún fenómeno de éxtasis místico, repito, el sujeto habla. El sujeto está absorto en unas realidades trascendentes de las que además cuando vuelve nada puede decir. Y nada puede decir porque lo que se le ha comunicado o lo que ha vivido es de tal índole, es de tal calibre que resulta inefable. Por eso decía Ortega en un estudio en defensa de los teólogos frente a los místicos, que a él sí le interesaban los teólogos, porque los teólogos manejaban ideas. Los teólogos se movían en el campo de la reflexión, unas veces filosófica, otras de otra índole. Pero que en cambio el místico, cuando volvía, no podía decir nada. Pero evidentemente, si realmente el místico es que se ha encontrado en una realidad sobrenatural, lo normal es que no pueda decir nada. Es cuando, por ejemplo, hablando de Dios, me dicen que como Dios es incomprensible, pues que no lo podemos aceptar. Es que si Dios fuese comprensible, sería absurdo aceptar lo que tomamos como Dios, porque no sería Dios. Profesor, entonces, como especialista en investigaciones parapsicológicas, ¿qué es lo que piensa que ocurre en el Escorial? Yo pienso que el estado de Amparo entra dentro de alguno de los estados que conocemos con el nombre de trances. Por ejemplo, existe el trance hipnótico de autosugestión, sin llegar a una hipnosis, ni a una autohipnosis. Existe el trance llamado mediúnico, el trance de los espiritistas, en donde lo que ocurre con Amparo se asemeja enormemente a este trance. Porque yo que he observado, yo que he estado presente en muchos trances supuestamente mediúnicos, hay una semejanza enorme. La voz del sujeto cambia por completo. Generalmente, he dicho generalmente, yo no conozco ninguna excepción, en donde la voz no sea profundamente desagradable.
Y a través de esa voz dice que se manifiesta un ser del más allá. Es lo que los espiritistas llaman incorporaciones. Lo de Amparo es lo que más se asemeja a una incorporación en el campo espírita, del espiritismo. Profesor Germán de Argumosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Una de las similitudes que guardan las apariciones marianas entre sí son los casos de curaciones milagrosas. En su mayor parte, enfermos desahuciados por la medicina tradicional que buscan en su fe remedio a su enfermedad. Una de las imágenes más importantes que pueden ser observadas en Prado Nuevo es la actitud de devoción y la fuerte atracción que la Virgen María ejerce sobre sus fieles. Es semejante al hombre en todo menos en el pecado. Y amar es hacerse semejante a... Antonio, ¿te acuerdas que en el mes de octubre estuvimos haciendo una investigación, una breve investigación? En efecto. Pero es curioso, estuvimos con una parapsicóloga, contigo que eres astrólogo y evidente, y notamos una especie de cansancio. ¿A qué atribuyes esa especie de vampirismo energético que sentimos los tres que estuvimos aquí? Bueno, yo creo que se puede deber a la misma situación del fuerte egregor que había en el ambiente, por igual que podemos ver ahora mismo, por toda la cantidad de gente que estaba rezando y todo el ambiente, de la misma forma que se podría encontrar en un templo, por ejemplo. Y efectivamente yo noté como si se me fuese la energía. Notamos los tres, es curioso, con una especie de falta de energía, y de hecho nos tuvimos que ir al Escorial a reponer esas energías que nos habían faltado. ¿Qué explicación paranormal o parapsicológica tiene esa falta de energía que sentimos los tres, la parapsicóloga, tú y yo? Bueno, habría que hablar seguramente de un cierto vampirismo. De un cierto vampirismo, claro, por el ambiente, por la situación, y seguramente este fenómeno le debió de sentir más gente, puesto que nosotros coincidimos en lo mismo. No fue cosa de uno nada más. Bueno, hablas de vampirismo, pero exactamente ¿por qué vampirismo? O sea, aquí habrá unas 3.000 o 5.000 personas, hemos calculado. ¿Por qué ese vampirismo energético? Aquí hay mucha energía, hay muchas personas que están proyectando su energía, hay mucha emotividad, entonces eso puede producir una alteración, probablemente, en la carga psíquica de cada persona. Yo lo que sí vi, esto era por 5 años precisamente, no oí, olí. Un olor a rosas bien redondo, nadie había. Eso muchas personas. Para rosas sí, y algo en el sol también. La vez que me he ido así con cargo, es decir, que no he visto, no he olido a rosas, que es un olor que no se puede ni decir. Pues hasta incluso por la mañana antes de levantarme me ha despertado el olor. Y ese perfume que vamos, es que te emociona, te despierta y vamos, yo siento que tantas cosas que no puedo ni explicarlas.